Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corintio, recordemos pues que él inicia la obra allá en Corintio y él establece un cimiento, y él, en el capítulo 1, en el versículo 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, el apóstol se había ocupado de que la gente en este lugar recibiera la palabra como está escrita. O sea, él no se preocupó de darse un nombre ni de darle nombre a otras personas, sino de establecer un cimiento, un fundamento que declara aquí. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Solo que algunas personas de Corintio que habían estado también en Jerusalén habían escuchado las palabras del apóstol Pedro, de Cefas, y habían sido enriquecidos también con esa palabra. Y a este lugar también había llegado Apolos, que era un hombre que dice en Hechos de los Apóstoles que tenía una gran elocuencia para hablar, que el Señor respaldaba esa palabra. Y entonces la gente empezó a como a hacer una ligadura en el alma con las personas, unos con Pedro, otros con Apolos y otros con Pablo. La gente empezó a establecer una koinonía, una amistad, una atadura en su corazón con los predicadores, pero no en sí con aquel que les había enviado la palabra del Señor. Porque el Señor no nos ha llamado a ligarnos, como a depender de las personas. Es que Dios nos ha llamado a depender de Él. Recuerden que el Salmo 23 declara que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y sigue declarando que Él me pastorea en aguas junto a los pastos, que Él pone una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, pone a rebosar mi copa. O sea, finalmente es Dios el que puede hacer todo por mi vida. Solo Él lo puede hacer todo por mi vida. Las demás personas que están a mi alrededor son personas que aportan en ese crecimiento que el Señor me está dando, porque ahí en Corintios dice que ¿quién es el que da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. Así que cuando se establece ese cimiento en tu corazón, tú debes estar ocupado, debes ser responsable con lo que has recibido y establecer una amistad, una relación íntima con el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En Hebreos, en el capítulo 12 dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Por eso el apóstol Pablo declara aquí que la gente no se estaba ligando realmente al Señor, sino que habían hecho como esa diferencia. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y finalmente nadie estaba diciendo: yo soy de Cristo.
¿sí? Y ahí, en ese momento, cuando se da esa discusión entre ellos, el apóstol puede establecer que en medio de ese pueblo habían dos clases de creyentes. Unos creyentes que eran como inmaduros, ¿sí? Eran inmaduros y el apóstol Pablo los llama, empieza por C, carnales. Así los llama el apóstol Pablo. Dice que los que no estaban poniendo los ojos en Cristo Jesús, sino en las personas, diciendo yo soy de este, de aquel, son carnales. Y los carnales todavía estaban tomando como lechita espiritual. La leche espiritual la necesitamos, por supuesto, pero hay un momento donde la leche se convierte ya en vianda, cambia el alimento. El Señor empieza con leche espiritual, cosas muy suaves que el creyente necesita para ser edificado, pero en la manera en que va avanzando, la dieta cambia. Ya no es solo leche espiritual, ya no dependo de los otros, ya no estoy al cuidado de todas las personas que están a mi alrededor, sino que ahora debo tomar una posición, como dice Hebreos, no de aquel que depende de otros, sino aquel que está sustentando a otros, ¿sí? Porque dice que la leche espiritual es para el niño recién nacido, pero en la manera en que vamos creciendo, el alimento es cambiado por vianda. El apóstol Pablo les dice en Hebreos, es que algunos de ustedes ya no deben ser niños, ya tienen que ser maestros enseñándole a otros. La manera en que va pasando el tiempo, yo voy creciendo y creciendo y creciendo y me voy soltando de las personas que me cuidaban, de mis niñeros. Y hay un momento donde ya estoy grandecito, ya me vuelvo fuerte, cojo músculo a nivel espiritual, dependo del Señor. Y obvio que pues siempre voy a necesitar el apoyo de la iglesia, pero ellos no pueden estar de una manera como tan presente como estaban al principio, ¿me comprende? Ahora yo empiezo a soltarme de esos niveles de dependencia para empezar a discipular a otros. Ese es el verdadero crecimiento que nosotros debemos presentar. El que es niño espiritual y pasan los años y se queda como niño, está muy propenso al pecado. Una persona que no crece espiritualmente es una persona que está muy expuesta a la maldad. Se le ve constantemente recayendo en las debilidades del pasado. Cuando una persona es niña, vuelve atrás. No menos piensa, lleva 40 años en el Señor y todavía dice que llora recordando que en la niñez tuvo sufrimientos, que mi papá, que mi mamá, que mire lo que me hicieron, que a mí nadie me quiere, que todos me odian, que a mí no me saludan. Y uno dice, hermano, pero usted con 40 años en el Señor, ¿por qué todavía está recordando esas cosas? Porque en la manera en que vamos creciendo, ya no somos carnales, somos espirituales. El umbral de dolor en nosotros debe ser más alto. Tenemos mayor resistencia al dolor, tenemos mayor capacidad para atravesar los desiertos. Ahora somos una generación más fuerte, más vigorosa. En cada año que nosotros cumplimos en el Señor, cada vez que a usted le celebra el cumpleaños, y usted sabe que está cumpliendo años no solamente en lo natural, sino que usted que lleva años en el Señor, esperamos más de usted. Está más grande, más fortalecido. Y ya a nuestro tiempo de la vejez debemos estar pero bien maduros espiritualmente. Personas que tienen las antenas bien puestas. No vamos a ser de esos viejitos, como dicen por ahí, ni malucos, ni verdes, ni nada de esas cosas, sino unos ancianos llenos de vitalidad, llenos de vigor, llenos de poder, como el Señor le permitió a sus profetas. Eliseo, antes de morir, todavía estaba profetizando. Daniel, antes de su muerte, todavía estaba declarando la palabra de Dios y estaba trayendo luz y revelación de Dios al lugar donde estaba, ¿sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, hay un grupo de creyentes que es carnal, que después de mucho tiempo hay que volver a sembrarle los mismos rudimentos de la vida cristiana, que son el arrepentimiento de las obras muertas, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección, todas esas cosas que uno las aprende cuando está empezando las cosas de Dios, ¿sí? Entonces no es normal que una persona ya avanzada en el Señor recaiga en sus pecados y que tengamos que decirle otra vez, hermano, acuérdese que usted tiene que arrepentir. Esa es la primera predicación, no la última.
O sea, esa es la primera predicación. Así fue como Juan el Bautista empezó su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Los que entraron en ese arrepentimiento crecieron espiritualmente, dejaron de ser niños y se volvieron personas espirituales. Y una de las evidencias de que ellos realmente no eran espirituales sino carnales es que entre ellos había, ¿qué cosas se estaban presentando entre ellos? Habían celos, contiendas, disensiones. Celos, contiendas, disensiones. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice, mire, no se tienen que presentar contiendas por quién es su padre espiritual, o quién es el mejor líder, o quién es la persona más hábil para desarrollar un ministerio. Porque realmente todos los ministerios que menciona la Escritura, que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, ningún ministerio tiene algo que no haya recibido de parte de Dios. ¿Me comprende? O sea, según Efesios dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dios mismo dijo, este va a ser apóstol, este profeta, este evangelista y así. Y también Corintios declara que Él reparte dones como Él quiere. Como Él quiere, le da a la iglesia los dones, las habilidades ministeriales y también pues estos ministerios que acabamos de mencionar. Nadie hizo algo para recibir ese don de Dios. Es una gracia, es un milagro. Y cuando Dios llama a una persona a un ministerio, Él mismo la capacita. ¿Sí? Él mismo capacita a esa persona y la va adiestrando para que ese ministerio crezca. Trabaja en el crecimiento del ministerio y el Señor trabaja también en el crecimiento en el carácter de sus ministros. Así que nadie puede decir que haya recibido algo de parte de los hombres porque los hombres no tienen eso. Los hombres no tienen eso para entregarle a otro. Eso ha venido de parte de Dios. ¿Sí? Pablo en algunas ocasiones ministró dones a las personas, pero era lo que él había recibido como revelación de Dios para esa persona. No venía de Pablo, venía de Dios. Así que los ministerios, cualquiera que sea el ministerio, el apóstol Pablo declara es que nosotros somos colaboradores de Dios, no más, colaboradores de Dios ahí en el versículo 9, y el pueblo es la labranza de Dios, el terreno en el que Dios está sembrando. Jesús declara en Juan capítulo 15 que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y dice, y todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Mira, somos la labranza de Dios y Dios mismo, Dios el Padre, recorre su labranza y empieza a quitar las hojitas secas, empieza a quitar el gusano, empieza a quitar la plaga, todo lo que está ahí para que la planta pueda producir abundantemente. O sea, esta es la labranza de Dios y los colaboradores no somos dueños sino de Dios. Porque Él dice que nosotros somos de Él y que Él es nuestro. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Sí? Pero no somos dueños de la gente. La iglesia no nos pertenece. La iglesia le pertenece a Jesús. Y Él fue puesto como la cabeza de su cuerpo, la cual es la iglesia. Por eso, si la iglesia como tal mira a los colaboradores, es muy posible que esté errando en sus caminos y que se vaya a muchos huecos y que se desfallezca. Que desfallezca. Pero si la iglesia mira a Cristo, ella siempre va a estar fortalecida, llena de vitalidad y de vigor, el vigor que se necesita para sobrellevar la carga de este tiempo. Por eso, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el servidor pone el fundamento. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento? Cristo Jesús. Cristo Jesús y su palabra. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo según lo que acabamos de leer? Bien, pero también dice una cosa, que el pueblo en el versículo 10 hace una cosa. Cada uno, finalizando el versículo, dice lo que cada uno tenemos que hacer. Sobre edificar, o sea, el colaborador pone el cimiento y el pueblo, que es la labranza, sobre edifica
sobre el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Y Dios nos da materiales para sobreedificar sobre el fundamento. Cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, el Señor nos da materiales para sobreedificar la casa. Y según los materiales que dice ahí que nos da Dios, ¿cuáles son esos materiales? Oro, plata y piedras preciosas. O sea, el Señor coloca los materiales en nuestras manos y cada uno es responsable de edificar su casa con lo que el Señor le dio. Y hay otros materiales también con los que se puede sobreedificar. ¿Cuáles son? Madera, heno y hojarasca, ¿cierto? Cada uno tiene la libertad de decir, ve qué bueno, una chocita estilo indio, a mí me encanta esa vida, yo siempre he querido ser tipo aborigen. Bueno, si usted va a vivir en la playa o algo así, está bien, pero tenga en cuenta que el Señor dice que la obra que se sobreedifica va a ser probada. Va a ser probada, ¿sí? Y ahí el Señor pues ha sido muy sincero con nosotros a través de su palabra. Nadie puede decir que Dios lo engañó. Como que, mira, nos vino un tiempo de prueba y ¿qué será eso tan raro? Porque el Señor dijo que la obra que cada uno sobreedifica va a ser probada. Entonces nos entrega oro, plata preciosas, plata y piedras preciosas, y también madera, heno y hojarasca. Pero el Señor dice, ten en cuenta, hijo, que la obra que tú edificas va a ser probada, y el elemento o la forma en que yo la voy a probar va a ser ¿con qué? Con fuego, con fuego. ¿Qué hace el fuego con la madera, con la hojarasca y consumirla? Bueno, voy a hacer un paréntesis, por favor, que necesita mover 3 carros. El HHS 413, RIT 011, UEW 698. Bien, ¿sí escuchamos bien todas estas? Es que están allí en Puntual Car. Están en Puntual Car. Bien. Entonces, el Señor coloca el fundamento, el servidor coloca el fundamento, y sobre ese fundamento cada uno mira cómo sobreedifica, teniendo en cuenta que la obra va a ser probada con un elemento que es ¿cuál? Que es el fuego. Y es obvio que si usted edifica en madera, en paja y en hojarasca, pues se va a quemar lo que usted sobreedifica. Y dice que por el fuego será revelada, o sea, la obra por el fuego será revelada, dice, y el fuego la probará. O sea, ¿qué hace Dios? A través de las situaciones difíciles, revela quién es usted en el Señor. Revela qué tan firme está usted en Dios y si realmente el tiempo que pasó en el Señor usted lo utilizó como debía hacerse. Eso es lo que hace el fuego. Dice que revela la obra, porque nosotros a veces pensamos que todo está muy bien, ¿cierto? Que estamos completamente sanos, que no nos duele nada, que somos de Dios, que Dios es de nosotros y que somos tremendos en las cosas de Dios. Pero cuando el Señor trae el fuego quema lo que es madera, heno y hojarasca, o sea, revela la obra. Y ahí es donde nos damos cuenta quiénes somos en Cristo Jesús, quiénes realmente somos en el Señor. Y eso no está mal, o sea, no se sienta mal cuando la obra sea revelada. Más bien dele gracias a Dios que el Señor probó la obra aquí en la tierra, dándole tiempo a que sobreedifique nuevamente con los materiales que se debe sobreedificar. Es muy bueno porque imagínate nosotros pensando que vamos para el cielo y con una cantidad de cosas en el corazón y haciendo de pronto maldades que no consideramos tan graves, y encontrarnos con la sorpresa de fuego, no aquí en la tierra, sino en la eternidad. ¿Dónde prefiere usted que Dios manifieste ese fuego? ¿Aquí en la tierra o en la eternidad? Aquí en la tierra. Lo necesitamos que se manifieste aquí en la tierra, porque imagínate llegar a la eternidad y decir, tú vas para el fuego eterno.
Entonces mejor que ese fuego venga ahora, aquí, porque si se manifiesta acá, la obra es revelada y el Señor nos dice, mira, esto está bien, pero esto está mal. Esto tú lo construiste en oro, pero esto es en pura paja. En esto estabas hablando verdad, pero en esto otro no. Y es completamente necesario que el Señor no pruebe la edificación. Dice que el fuego la probará. Así que, ¿quiénes aquí han sentido que Dios ha probado esa obra? Que Dios ha revelado esa obra. ¿Sí? ¿Han sido probados alguna vez? ¿Lo han disfrutado? No digan amén, ustedes están mintiendo. Cuando uno está en la prueba, uno está llorando. Bueno, después sí se disfruta, pero en el momento uno no lo disfruta demasiado, no lo disfruta mucho. Pero miremos lo que dice Santiago en el capítulo 1 acerca de lo que Dios prueba, acerca de la prueba que Dios permite en nosotros. Santiago en el capítulo 1. Y vamos a leerlo del versículo 2 al versículo 8. Santiago 1, del 2 al 8 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces estamos hablando de que el Señor dice allí en Corintios de que se establece un fundamento y que nosotros debemos sobreedificar sobre el fundamento. El que nos enseña a edificar en ese fundamento es Cristo mismo a través de su Santo Espíritu, porque solo Jesús sabe cómo agradar al Padre totalmente. Por eso es el que nos enseña. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Recuerden que normalmente los menores siempre están mirando al mayor, al hijo mayor. ¿Quiénes son hijos mayores aquí? Tenemos una gran responsabilidad ante nuestros hermanos porque ellos siempre están mirando lo que nosotros hacemos. Y Cristo Jesús es el hermano mayor que nos enseña cómo caminar agradando al Padre en todo. Pero hay un momento donde Dios prueba esa edificación. Así que si usted está siendo probado en este tiempo, está muy bien. O sea, Dios está revelando la obra, el fuego la está probando. Voy a hacer una aclaración. Hay personas que están siendo probadas, que el fuego está revelando la obra, y hay otras personas que están siendo disciplinadas. O sea, hay personas a las que Dios está tratando para que se afirmen, para que sigan creciendo, para que no edifiquen sobre una mentira, y hay otras personas que están sufriendo como consecuencia de sus pecados. Y hay una diferencia grande entre esas dos. Por ejemplo, cuando Dios visitó a Job, Él quiso afirmar una verdad en él. Job era en el tiempo de él el hombre perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y Dios trajo unas pruebas impresionantes. Pero no las trajo porque Job estuviera en pecado, sino porque Dios iba a llevar a Job a niveles más profundos de revelación. Porque Job, siendo el hombre más perfecto sobre la tierra, al final reconoció, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, no las podía entender. Y él dice, ahora mis ojos te pueden ver. O sea, él pasó de lo natural a lo sobrenatural. Yo te preguntaré, tú me enseñarás, una dependencia total del Señor. Ese fue un caso donde el fuego reveló una obra en la vida de Job. Pero vemos a David
que después de que él cae en adulterio y el Señor lo visita, le dice que vendrían unas consecuencias por su pecado sobre él y sobre su familia. Y después de eso, pues murió el niño que había tenido con Betsabé. Después su hijo Amnón violó a su hija Tamar, a su propia hermana la violó, y después Absalón se levanta y mata a Amnón. Luego Absalón se levanta en rebeldía contra David tratando de expulsarlo de su reino. Y de ahí en adelante hasta los días de hoy ha habido muerte en la descendencia de David. Ese no es este fuego, ese es una consecuencia del pecado de David. ¿Sí? Y hay consecuencias duraderas, hay unas consecuencias que son duraderas, pero que la persona que se ha arrepentido las asume con altura y con honor delante de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, que una persona, el Señor le habló, digamos, de su área sexual y nunca prestó atención, y en una de esas recaídas contrajo una enfermedad, por ejemplo, el SIDA. De esa enfermedad se va a morir. De esa enfermedad se va a morir. Ahora, ¿qué debe hacer? Llevar esa enfermedad con paciencia y con honor, diciendo: Señor, me lo merezco. Esta es la consecuencia de no haber oído tu voz. ¿Me comprende? Mire la diferencia entre una consecuencia por el pecado y que el Señor esté afirmando su obra en mi vida. ¿Me comprende? Bueno, entonces ahí declara Santiago que una de las cosas que no puede faltar en medio de la prueba es el gozo. No es fácil sentir gozo cuando estoy siendo probado, cuando estoy siendo tratado, cuando el fuego está quemando la paja, la hojarasca y todo eso, porque a uno le duele sufrir pérdida, ¿cierto? O a uno le duele ser tratado por el Señor. Pero la Escritura dice, en medio de lo que tú estás viviendo, dice, debes tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fácil, ¿sí o no? Mentiras, no es tan fácil. Cuando uno está en el dolor, normalmente nuestras reacciones son bruscas, son desesperanzadas, son agresivas. Es difícil experimentar gozo, pero Dios dice que debemos experimentar sumo gozo. Porque, mira, el Señor está tratando con nuestro hombre interior. Y de esa parte interior es donde emana la vida. ¿Sí? De que nuestro hombre interior esté vigoroso, esté fuerte y esté alegre, depende que todo a su alrededor esté funcionando bien. Cuando el alma, cuando el ser interior de una persona se apaga, se contrista de una manera tal que pierde el gozo, el cuerpo se puede autodestruir. Cuando una persona empieza a asumir los problemas de una manera equivocada y se llena de tanta tristeza, de tanta angustia, el cuerpo empieza a autodestruirse. Todas las enfermedades vienen sobre el cuerpo, todo a su alrededor empieza a funcionar mal, vienen crisis económicas, viene todo, porque Dios está tocando con una parte nuestra que es vital. Es vital. Una persona puede perder un brazo y sigue adelante. Puede perder una pierna, sigue adelante. Puede perder un ojo, como dice la Biblia. Perder el ojo, el brazo, la pierna, pero sigue adelante. Pero si tú tocas en una persona su hombre interior y lo contristas a tal nivel de destruirlo, esa persona no va a tener ni un pedacito de fuerza para seguir viviendo. Entonces por eso el Señor dice, no pueden permitir que falte el gozo, porque el hombre interior tiene que estar alegre. Es vital para nosotros afrontar la vida el gozo de Dios en nosotros, porque dice que ese gozo es la fortaleza de nuestras almas. El gozo de Dios es la fortaleza para mi vida. Tú pierdes el gozo, perdiste la esperanza, ya no tienes cómo seguir adelante, los ojos se nublan, ya no tienes cabeza para pensar. Cuando hay gozo, la mente está lúcida. Tú sabes lo que debes hacer,
Tú sabes cuál es el siguiente paso, pero si pierdes el gozo, todo tu ser empieza a estar en unas prisiones oscuras, en una ansiedad impresionante, de tal manera que no vas a tener fuerza para mover un pie de la cama, para levantarte. Mira lo que dice el Salmo 51. En el versículo 8 y en el versículo 12 dice, Salmo 51, 8 y 12, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Aparte de las calamidades que vino sobre David, este salmo lo escribe David después de su caída. Aparte de lo que mencionamos ahora con sus hijos y su familia, David recibió sobre su cuerpo una enfermedad. Creo que es el Salmo 32 quien narra eso. Dice que le tocó Dios su piel como algo pestilente, tanto que la gente lo miraba de lejos, como si algo hubiera tocado su cuerpo, una enfermedad, y dice, es algo pestilente, la gente menea la cabeza y no se me quiere acercar. O sea, también su cuerpo fue tocado por su pecado, por su maldad. Pero en medio de eso, el salmista levanta su voz diciéndole a Dios, por favor, Señor, hazme oír gozo y alegría. Esta es una buena oración que se puede hacer cuando estamos en tiempos de dificultad. Decirle al Señor, en medio de todo esto, Señor, dame gozo y dame alegría. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque si perdemos ese gozo, no vamos a tener fuerza para enfrentar lo que sigue. Y pues si Dios está probando un corazón, mire, aún en medio de una disciplina como la de David, el propósito de Dios no era destruir a David. El propósito de Dios era enderezar algo que estaba súper torcido en la vida de David. Por eso en Proverbios dice que cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos, los disciplinamos, tenemos que hacerlo de tal manera que no destruyamos su hombre interior. Nuestros hijos deben entender que cuando les disciplinamos, estamos corrigiendo algo que está mal y que nuestro interés es que ellos no se desvíen, que ellos no se tuerzan. Cuando discipline a su hijo, no lo haga porque usted está con rabia, porque usted se quiere desahogar, porque le va a demostrar a su hijo que usted es más fuerte. Él lo sabe. No disciplinamos a nuestros hijos para demostrarles nada. Los disciplinamos para enderezar algo que estaba torcido. Por eso cuando viene la disciplina, en medio de esa disciplina no podemos ser tan violentos como para destruir su hombre interior. Porque Dios a nosotros cuando nos trata para edificarnos, no para destruirnos. Entonces el salmista le dice a Dios, Señor, dame gozo en medio de esta prueba. Y devuélveme el gozo de tu salvación, recrea estos huesos que has abatido. Así que si usted está pasando por tiempos de prueba, una de las oraciones que va a hacer en este tiempo es que no falte el gozo de salvación en su vida. Aunque no vea muchas respuestas, aunque no vea que las cosas se están solucionando, pero pídale a Dios que le dé el gozo de su salvación. ¿Qué más dice Santiago que se produce en medio de las pruebas? El versículo 3 dice que esa prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿A cuánto les gusta todo ya? A todos, ¿cierto? Nos gusta todo ya. Pero hay las cosas de Dios no son todas ya. Las cosas de Dios se van formando en el corazón. Las cosas de Dios nosotros las tenemos que esperar. Imagínate, los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca del Mesías y nunca lo vieron. Lo que ellos profetizaron era para este tiempo.
y todavía están aguardando, todavía están aguardando. Imagínate todos los años que han pasado, ellos no pudieron ver lo que nosotros experimentamos hoy en día en el Señor. Para esperar en el Señor, para atender a sus promesas, necesito esto. ¿Qué? Paciencia. La Escritura declara en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, estamos esperando algo. Dice que la fe es la certeza de eso. Estoy completamente convencido de que eso que estoy esperando realmente va a llegar, aunque no lo vea, la convicción de las cosas que no puedo ver. Y la paciencia tiene que ver con la capacidad de esperar, también con la capacidad para soportar con la actitud correcta los sufrimientos, las dificultades, la adversidad, etcétera. ¿Cómo enfrentamos nosotros los problemas, las situaciones? ¿Con rabia, con indignación, con soberbia? ¿O estamos esperando que las cosas se vayan dando en el Señor? Y una de las cosas que produce la prueba es paciencia. Mire, de las personas con las que más debemos tener paciencia, ¿sabe con quién es? Familia, los hijos. Con el que más debemos tener paciencia es con nosotros mismos. Porque, mire, normalmente cuando cometemos errores o algo, somos muy dados a recriminarnos y hacerlos con mucha rudeza. Con mucha rudeza. Y hay personas que en esa crítica, que en esa autocrítica, entran en culpabilidad, entran en condenación. Y algunos, el diablo utiliza esa culpabilidad para sacarlos de los caminos del Señor. Y el Señor una vez me habló acerca de eso, diciéndome que yo debía tener paciencia conmigo frente a cosas que Él estaba haciendo en mi vida, porque si yo no podía tener paciencia conmigo mismo, ¿cómo la iba a tener con su pueblo? Que así como fuera de drástico, de duro, de fuerte conmigo, eso mismo le iba a exigir a la gente. Y en medio del pueblo de Dios, no podemos pensar que todos somos iguales. Jacob, cuando se iba a encontrar con Esaú, Esaú le dijo, mira, te voy a dejar unos hombres de guerra o personas aquí que te ayuden en tu recorrido. Y Jacob le dijo, no, déjeme ir así despaciecito porque yo tengo mucho ganado, muchas ovejas. Y de esas ovejas unas están recién paridas. Hay otras que están embarazadas. O sea, dentro del rebaño él sabía que había unas muy pequeñitas, otras más grandes, unas ya viejitas, y que él no podía estar al trote. Todos al trote, un, dos, todos trotando. Yo no le puedo decir al pueblo, un, dos, todos trotando, todos al ritmo mío, todos al ritmo de fulano de tal, porque las formas de ser son tan distintas, tan diferentes. Tú ves dos personas en la Biblia, solo dos, Moisés y Pedro. Compara las dos formas de ser y te vas a dar cuenta la diferencia tan enorme que hay entre esos dos personajes. El Señor se le aparece a Moisés, le dice las señales que se van a cumplir, le dice, y sabes que mete la mano aquí dentro de tu seno, y entonces él mete la mano y sale con lepra. Vuelve y la mete, la saca y sale sana. Lanza la vara, se convierte en serpiente. La coge por la cola y se vuelve a convertir en una vara. Y el Señor le dice, listo, vamos para Egipto. Y dice, no, Señor, no, yo no soy. Todo el tiempo que le invirtió Dios para convencerlo. Y después le dice, no, yo no soy. No, pero es que yo voy a estar contigo. No, realmente mande al que tiene que mandar. Yo no soy. Y dice que el Señor se enojó con Moisés. Pero a Pedro cuando Dios le iba a dar una orden, él ya estaba haciendo las cosas sin recibir instrucción. Él era aventado, él se las sabía todas.
Está hablando el Señor acerca del perdón. Y hay que perdonar 7 veces, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, yo me la sé. ¿Que hay que morir en la cruz del Calvario? No, 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 no. Interviniendo en todo. Está en el mar. ¿Quién fue el que dijo, si tú eres Dios, entonces que yo vaya caminando hasta allá? No dice, tan raro este hombre. ¿A quién se le ocurre caminar en medio de una tormenta en las aguas? Pues esperar a que el Señor venga a la barca, pero todo él lo quería hacer. Si tú comparas esos dos personajes son totalmente diferentes. Por eso yo a la iglesia no le puedo decir, dos, tres, todos para el mismo lado. Bueno, para el mismo lado sí, pero no sí, no en el mismo ritmo. Dios sabe cómo va llevando a las personas. Entonces por eso tú necesitas esto en tu vida. ¿Qué? Paciencia. Primero contigo, para que puedas tener paciencia con el pueblo del Señor. Y una cosa muy importante que debe pasar en medio de la prueba, te estoy diciendo cómo vas a orar. Primero que vas a pedir gozo, que el Señor está produciendo en ti paciencia. Y otra cosa que vas a pedir, que está en el versículo 5, es sabiduría. Sabiduría. ¿Sabes para qué necesita el hombre sabiduría en medio de las pruebas? Vamos a verlo en Deuteronomio 4, versículo 6. Bueno, miremos desde el versículo 5, dice, mirad, Deuteronomio 4 del 5 al 6, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Según este texto, la sabiduría me lleva a guardar y a poner por obra la palabra de Dios. O sea, yo pido sabiduría para guardarme en los caminos del Señor, para permanecer firme en lo que el Señor ha establecido sobre mi vida, para permanecer en Él. Porque el Señor dice, esa será vuestra sabiduría, que yo permanezca en su palabra y la ponga por obra. Y recuerden que la Biblia declara ahí mismo en Santiago, en el capítulo 3, que hay 2 clases de sabiduría. Hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, la que el hombre adquirió cuando comió del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y esa sabiduría produce en la gente, en nosotros, cuando estamos deleitándonos en esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, mire cómo somos. Santiago 3, versículo 14 al 16. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, si estamos peleando con la gente a nuestro alrededor, si nos da envidia, si estamos celando, como dice aquí, celos de esos malos, celos que no son conforme a ciencia, la Escritura nos dice, te estás alimentando de la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Cuando en un hogar todos están peleando contra todos, ¿qué hay ahí?
sabiduría animal, terrenal, diabólica. Normalmente siempre estamos buscando ahí como culpables. No, es que usted no recogió, es que usted no dejó, es que usted no compró, es que usted dañó, es que usted no vino temprano, es que usted... Pero mire, no importa cuál sea el detonante. De todas maneras, lo que se está manifestando es celos, contención, pleitos, disensiones. O sea, si una familia está viviendo esa condición, está llena de la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Entonces no nos podemos justificar, es que es por culpa de este, de aquel, porque nosotros somos súper amigos de buscar los culpables. Cuando el Señor le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y él le dice, la mujer que tú me diste. Aculpó a Dios. Ahora Dios le salió a deber a Adán. La mujer que tú me diste, me dio del fruto del árbol y yo lo comí y vea. Y vea. ¿Y ustedes por qué están peleando tanto en la casa? Señor, los hijos que tú me diste. Rebeldes, llegan tarde, no recogen el desorden, dejan los platos en el comedor, no lavan las medias, dejan los interiores allá en el baño. Dios mío, ¿quién puede vivir así? Y el Señor le dice, tienes toda la razón. ¿Quién puede vivir así con esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica? Te vas a destruir y vas a destruir a los tuyos. Si alguien en esa familia cambia la dieta alimenticia y no tiene esa sabiduría, sino que come de la sabiduría de Dios, el versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En tu familia, si ellos no conocen al Señor, ellos deben estar completamente conscientes de que en ti sí está el Señor. Porque tú eres puro, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ves? No, Luis Enrique, ahí sí me la puso muy difícil, la verdad. Pero así es como el Señor la pone. Porque a veces nosotros decimos, no, realmente yo le quedé grande al Señor, esto no es para mí, entonces yo no voy a volver por allá, y menos cuando predique Quique. Entonces yo no voy a volver por allá, no, porque esto no es para mí. Entonces yo te pregunto, entonces ¿qué es para ti? El infierno. No es que en este mundo no hay 3 grupos de personas, hay 2 grupos, según la Biblia hay 2 grupos. Dice, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, el que ama a su hermano y practica la justicia es hijo de Dios, y el que aborrece a su hermano y practica el pecado es hijo del diablo. Cuando tú dices, esto no es para mí, yo me voy de aquí, yo no soy capaz con esto, o sea que tú vas a ser ¿qué? Un hijo del diablo. No hay una tercera opción. No hay 3 puertas allá en el cielo. Por acá los que entran en el reino de Dios. Por acá los del infierno. Por acá los que dijeron esto no es para mí. Eres o no eres. Y yo te aconsejo, no te vayas, no te le quites a Dios. Porque eso es soberbia. No vuelvo por allá. Entonces ustedes que son los santos, y empieza con el movimiento de la S de serpiente. Estás lleno de soberbia.
está lleno de soberbia. Y la soberbia es una de las principales características de Satanás. La escritura declara del diablo: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Tú quieres tener una cobijita de gusanos? ¿Te la imaginas? Acostado sobre gusanos y cobijado con gusanos. Eso es lo que dice: descendió al Seol tu soberbia, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. Así que cada vez que tú estés con esa idea loca de no vuelvo por allá, esto no es para mí, sigan ustedes que son los santos, entonces ya sabes que te espera un colchoncito de gusanos y una cobijita de gusanos. Porque lo que tenemos que hacer es afinar en el Señor. Ya no hay vuelta atrás. La escritura declara que los que hemos puesto la mano en el arado no miramos hacia atrás, y que no somos de los que retrocedemos para perdernos, sino de los que avanzamos para salvación. Lo que esté mal en tu vida, pues debes postrarte ante el Señor y decir: reconozco que esto estuvo mal, Señor. Perdí tal vez 5 años de mi vida levantando una cosa en paja, pero ahora ayúdame a construir en oro. Todavía me has dado vida y tengo la oportunidad de edificar. Mientras estés vivo, puedes reedificar nuevamente. ¿Ves? No te eches culpas del pasado. El pasado es pasado, y el pasado tiene que habernos dejado muchas buenas experiencias, mucha sabiduría. El pasado nos enseña cómo podemos hacer las cosas y cómo no debemos hacer las cosas. Así que, por favor, no seas soberbio. ¿Sí? Dígale al que está a su lado: no seas soberbio. Entonces ya sabe cómo vamos a acabar con los problemas en la casa, ¿cierto? Hay que tener esta sabiduría. Por eso en la prueba el Señor dice que pidamos sabiduría, y esa sabiduría me enseña a caminar en las sendas del Señor. Miremos ahí en Santiago 1, del versículo 12 al versículo 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El versículo 12 dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Una de las cosas que desarrolla la prueba o la tentación es mi voluntad. Es un ejercicio. Cuando vienen situaciones de presión a mi vida, Dios no las puso allí para que yo caiga en pecado, sino para que yo ejercite mi voluntad. Recuerda que en Mateo capítulo 11 Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese llevar el yugo de Dios, mire que Él está prometiendo descanso, pero dice: lleven mi yugo. Y el llevar el yugo del Señor es sometimiento a su voluntad. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El profeta Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 13, dice, habla acerca del verdadero reposo. Y le dice al pueblo: si ustedes no andan en sus caminos, no hacen su voluntad, ni hablan sus palabras, creo que es 12 y 13,
yo los voy a levantar sobre las alturas. El Señor llama reposo a no andar en mis caminos, no hablar mis palabras y no hacer mi voluntad. Y cuando yo soy probado, cuando soy tentado, cuando el Señor permite estas pruebas de resistencia, dice, soy bienaventurado cuando soporto. Porque cuando tú dices que no a la mentira, cuando dices que no a los pecados, cuando dices que no a todo aquello que intenta quitarte la perla de gran precio, el tesoro de gran valor, el corazón tuyo queda más pegado a Dios. Cuando lo haces para Dios, tu corazón queda más pegado a Dios. Y va a haber un momento donde no vas a ser capaz de decidir algo a menos de que Dios te dé la dirección. Porque a veces Dios no nos da dirección y hacemos lo que nosotros queremos, lo que nos da la sabiduría terrenal, animal y diabólica, lo que a nosotros nos gusta. Pero cuando somos dirigidos por Dios, no tenemos ninguna orden, simplemente ¿qué hacemos? Esperamos. No tomamos ninguna decisión porque no vamos a hacer nuestra voluntad, no vamos a hablar nuestras palabras, ni vamos a andar en nuestros caminos. En alguna ocasión que necesitaba tomar una decisión y le oré a Dios para que me diera dirección frente a eso, el Señor no me decía nada. Nada, y yo, Señor, tú sabes que necesito dirección frente a esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios no me decía nada. Y llegó un momento donde me estaba rebeldizando. Y le dije al Señor, Señor, yo ya oré. Tú no me dijiste nada. Entonces yo creo que lo que tengo que hacer es esto. Y eso es lo que voy a hacer. Y el Señor estaba en silencio ya muchos días porque frente al asunto no me decía nada. Y ese día me habló y me dijo, listo, entonces haz lo que tú quieras. Y yo le dije, bueno, como tú no me dijiste, entonces yo lo voy a hacer. Y el Señor dijo, listo, hazlo. Sí, lo voy a hacer. Y empecé a pensar qué era lo que iba a hacer. Y después de mucho rato de pensar, le dije al Señor, Señor, tú sabes que no se me ocurre nada. Porque tú sabes lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es hacer lo que tú quieras. Estoy noqueado, Señor, no puedo hacer nada. Y uno va llegando a esos puntos así, con el transcurrir del tiempo, el corazón empieza a estar tan apegado al Señor y las situaciones que han venido me han llevado a tomar decisiones por Dios que la voluntad empieza a cederse a Él, a cederse. Ya no es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí se me ocurre, lo que a mí me gusta, sino lo que el Señor quiere hacer. Si los profetas de Dios en el Antiguo Testamento no hubieran hecho o no se hubieran sujetado al Señor, no tendríamos Antiguo Testamento. Imagínate cuando el Señor le dice a Oseas, ve y cásate o ama a una mujer que es pecadora. Señor, yo quiero una bien linda, una virgen, así, una así. Y el Señor dice, no, es la pecadora, la que tiene fama con todo el mundo. No. Bueno. Y el hombre va y ama a esa mujer. Y después esa mujer se le va y es adúltera. Y le deja unos hijos y todo. Y después el Señor le dice, búscala y ámala. Dios, ¿cómo así? Y el Señor utiliza esa relación entre un hombre santo de Dios y una mujer pecadora para narrar toda una historia acerca de Cristo y la iglesia. Y deja una sombra impresionante de la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Ves? Entonces, ese hombre que experimentó sujeción a Dios, sujeción. El corazón de él empezó a sujetarse cada vez más y más al Señor, hasta que llega un momento donde no soy capaz de decidir por mi propia voluntad, por mi propia cuenta, si no tengo una voz de Dios que me dé dirección.
hasta allá tú vas a llegar y hasta allá yo voy a llegar, ¿sí? Entonces, en medio de la prueba se ejercita mi voluntad. Mira el versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que cuando viene la tentación, el diablo utiliza algo para tentarme. Y lo más especial es que él utiliza no algo externo, sino algo que es interno. Algo que es interno. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. O sea, en otra versión dice, cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. ¿Qué usa el diablo para tentarte? Lo que todavía está en tu corazón que no glorifica a Dios, que no exalta su nombre, que es pecaminoso. Dice, tu propio mal deseo. Entonces cuando alguien cae, no puede decir, ay, qué sorpresa, yo no me esperaba esto. Dice, ¿cómo que no? Si eso tú lo tenías dentro del corazón. No me explico cómo fue que caí. Dice, claro, tiene una explicación. Tú nunca trataste el asunto con Dios. Siempre dejaste esa maldad ahí. Siempre dejaste esa maldad ahí, en cualquier área de tu vida. No aprendiste a estar contento con lo que tenías. Siempre tuviste una situación difícil con las mujeres o con los hombres, con el sexo. Nunca tuviste una sanidad total con tu familia, con tus hijos, con tu casa. Dejaste cosas que ahora el enemigo está utilizando para traerte, para dañarte, para llevarte a deshonrar al Señor. Por eso el salmista le dice a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Y en Cantares dice, tengan cuidado y cácennos esas pequeñas zorras. Porque ella estaba con su amado y ahí estaba la viña y las zorras no se ven. Se ve el viñedo hermoso, las uvas grandes, pero las zorras empiezan a atacar en la parte de abajo de la viña hasta que finalmente la destruyen. Entonces ella dice, cazámonos esas pequeñas zorras que destruyen nuestros viñedos. O sea, tú debes ser diligente en poner en orden delante de Dios todo lo que en tu vida representa una pequeña zorra. Todo eso que está oculto y que es pecaminoso. Todo eso tiene que ser tratado en el altar de Dios para que el enemigo no encuentre en tu vida absolutamente nada con lo cual te pueda dañar. Sana tu corazón ante el Señor. No dejes ahí heridas, no dejes reclamos, no dejes amarguras, no dejes pecados, no dejes nada, no dejes cosas inconclusas, no dejes nada, porque el diablo te va a golpear fuertemente con tu propio mal deseo. Que cuando yo era pequeñito, que mire, que dice, ay, por favor, usted ya se va a morir, usted ya tiene 90 años y todavía me está diciendo que cuando era pequeñito, que no le dieron el carrito, que a usted como le dieron de madera, que usted, que mire, que usted dormía entre 5 hermanos y que a los pies y todo les daban patadas. Ya. No puedes estar más con heridas, porque ¿cómo vamos a enfrentar esta batalla con un ejército que está herido desde la cabeza hasta los pies? Ya tienes que estar sano totalmente en el Señor. No debes tener reclamos hacia nadie. Tú ahora debes estar, me refiero a los que van más avanzados en el Señor, debes estar con la disposición de suplir la necesidad de otros, la necesidad afectiva, la necesidad económica, la necesidad espiritual de otras personas. Ya deja de centrarte en ti mismo. Tú no eres el único que existe en la tierra. Hay otra gente. Porque hay personas que creen que todo gira alrededor de ellos. Y usted como me miró el otro día tan raro. Si uno dice, ni me acuerdo que esta persona existía y es que la miré mal. O sea, son personas que piensan que todo gira alrededor de ellos, todo va en contra de ellos, todo. Y están en una defensiva tan impresionante que parece que se están hundiendo cada vez más y más en arenas movedizas.
Pero la persona que crece y que dice ayudemos a otras personas, ni se da cuenta cuando lo ofenden. Ay, perdóneme, yo el otro día lo estrujé, la verdad yo lo estrujé a propósito. Y uno es pensando, ¿cuándo sería eso? Yo no me acuerdo. Tranquilo, eso no es nada, eso no es nada. No te das cuenta cuando la gente te quiere ofender. ¿Ves? Entonces por eso no dejes nada en tu corazón que el enemigo pueda usar para destruirte en este tiempo. ¿Sí? Miremos el versículo 15 de Santiago capítulo 1. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces en el versículo 14 dice que sale a la luz mi maldad, mi pecado, ¿cierto? Pero en el versículo 15 yo tengo una oportunidad. Ese versículo 15 es tremendo porque ahí se parte la historia de tu vida en dos. Que el diablo venga y te tiente no es el mayor problema que tú tienes. El mayor problema que tienes es si tú le das rienda suelta a eso malo que estás pensando. Dice que el pecado empieza a concebirse, hasta que llega a hacerse pecado en tu vida. El pecado siendo consumado da a luz, perdón. La concupiscencia después de haber concebido, el mal deseo siendo concebido, o sea, cuando tú meditas en una cosa mala constantemente, diste a luz pecado. Estás ahí como a punto de explotar, el pecado está ahí fluyendo en tu corazón, en tu mente, piensas en eso. Constantemente es algo que está ahí, pero ahí todavía tú tienes una salida. El problema está es cuando lo llevas a cabo, cuando lo consumas. Dice, cuando se consuma el pecado da a luz la muerte. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Muerte es separación. O sea que cuando se levanta el mal deseo, yo puedo ir al Señor y postrarme y rogarle y decirle, ten piedad de mí, Señor. No permitas que esto se consume en mi vida. Tráeme paz, tráeme bendición. Puedo empezar a ayunar a partir de ese momento y debo hacerlo. Debo hacerlo. Cuando el pecado se esté levantando, no seas pasivo con eso. Tienes que darle guerra a muerte hasta que eso desaparezca de tu vida. No lo puedes dejar ahí. Tiene que desaparecer de tu vida porque de lo contrario vas a caer. El problema es cuando es consumado. Siendo consumado da a luz la muerte y todas las consecuencias que vienen por el acto de pecar contra el Señor y darle rienda suelta a nuestros malos deseos. O sea, en el versículo 15, en medio de la prueba, el Señor nos dice que tú tienes la oportunidad de ser fiel o de ser infiel. Es tu decisión. ¿Tú quieres ser fiel o quieres ser infiel? La fidelidad es uno de los atributos de Dios. Dios es fiel, fiel y verdadero. Y esa es una de las características del pueblo de Dios. El pueblo de Dios también tiene que ser fiel y no puede ser falso. También tiene que entrar en lo que es verdadero. Verdadero. En medio de esto, el Señor dice que hay una oportunidad de ser galardoneado. O sea, en el versículo 12 dice, bienaventurado es una persona que soporta la tentación. Y si tú realmente quieres ser un discípulo, tú tienes que permanecer en el Señor, sin doblarte, sin retroceder, sin deshonrar al Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 10, del 12 al 13.
del 12 al 13. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Les dice, el que piensa en estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. O sea, mira por dónde estás caminando. Mira que aquí hay un roto, entonces me voy por acá. Que esto es un síntoma o una evidencia de peligro, entonces por ahí no me meto. No voy a exponer mi riqueza espiritual por jugar con cosas que no puedo jugar. ¿Ves? Que estás dedicando mucho tiempo a la televisión, a la internet, que tienes una lista innumerable de amiguis ahí en el celular, en tu WhatsApp, que te la pasas desde las 8 hasta las 3, solo desde las 8 hasta las 3 viendo la foto. Sí, ven, tú piensas estar firme, tienes que cuidar eso, tienes que mirar que no caigas, porque estás perdiendo mucho tiempo. Y el tiempo que no le dedicas a Dios, lo dedicas a la carne. Y si le dedicas tiempo a tu carne, debilitas tu hombre interior. ¿Cómo vas a resistir la prueba si tu hombre interior está débil? Débil, el enemigo ha creado muchos distractores para traer esa debilidad a la gente, la televisión, la música, la internet, todo esto que vemos ahora, el enemigo lo usa para que la gente no tenga tiempo de pensar en Dios, para que la gente piense en tonterías, para que la gente se debilite y el enemigo pueda golpear con fuerza y destruir. Tú debes sacar de tu vida todo lo que no está correcto en este momento y lo que te debilita con Dios. La iglesia en este tiempo, la verdadera iglesia, solo debe ocuparse en orar, leer la palabra de Dios y predicar. Esa es la labor de la iglesia. La iglesia tiene que orar, leer la Biblia y predicar la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras. Cuando Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 5, escudriñen las escrituras, no les estaba hablando acerca de que la televisión, que mire ahí, que mire este otro libro, que vea, que por WhatsApp, que yo no sé qué. Le está diciendo es las escrituras. Tú vas a ser edificado es a través de las escrituras, la Biblia. Nada más, es la Biblia. Que yo todos los días leo comentarios de este, de aquel. Mira, el comentario de un hombre son 95% comentario y 5% de Biblia. ¿Por qué no te alimentas de la vianda? Aliméntate de la vianda. Come la palabra de Dios en abundancia. Ten buenos tiempos de oración, de intercesión, para que lo que leíste lo entiendas. No seas tan perezosito. No te limites, que es que a mí todos los días me mandan el devocional. Dice, ay, ¿y cuánto tiempo llevas en el Señor? 17. ¿Y ese es tu alimento? Sí, porque no tengo más tiempo. Y yo le digo, uy, qué tenaz. Te quedaste pichón. Y hay que ir allá al nido a llevarte lo que tienes que comer. Bien masticadito, bien masticadito. Dice, no, hermano, no te quedaste pichón. Las águilas de pichón no permanecen en ese nido. Las águilas construyen sus nidos, primero colocan espinos, muchos espinos, y después colocan pajita sobre los espinos y rodean bien el nido. Cuando los chicos están creciendo,
Entonces la mamá trae alimento ahí, los sustenta y todo. Cuando ya están como grandecitos, como que les están creciendo las plumas y todo, ella dice, bueno, ya es como momento de que esta gente empiece a aburrirse en esta casa. Y empiezan a sacar de la paja y a lanzarla al abismo, porque las águilas construyen sus nidos muy arriba, muy alto. Y empiezan a lanzar, y son los polluelos corriéndose para donde todavía hay pajita. Y al otro día saca la paja del otro lugar y ya ellos quedan es como entre espinos y dice, uy, mi mamá, ¿por qué hizo eso, hermano? Estamos pero aquí sufriendo, veas que mi mamá está loca. Tan confortable que estaba esta casa y ahorita esto todo no estás como chuzando y todo. Y llega un día donde la mamá parece que se le corrió las plumas. Porque se para en el nido y empieza a aletear con fuerza y aletear. Y ellos son mirando al abismo y mirando a la mamá. No tienen más opción que lanzarse. Y en ese lanzarse puede morir. Y hay cristianos que piensan que siempre van a ser pichón de águila. Dicen, no, 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 no. Las leyes naturales nos hablan mucho de las cosas espirituales. Tú vas a morir. No importa cuántos devocionales te manden. No importa cuánta leche espiritual te manden. El organismo tuyo ya no da para leche. Tu organismo da para vianda. Y si no te la comes, vas a morir. Hay un momento de crecer, hermanos, a las buenas o a las buenas. ¿Sí? Hay que crecer. Ya, suelta esos devocionales. Ya, 20 años en el Señor y todavía que me manden el devocional. No, hermano, tú tienes una Biblia, tienes 66 libros. ¿Qué estás haciendo? Tienes Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Los hombres de la Biblia leyeron la Biblia. Escucharon de Dios. Los apóstoles meditaban en las escrituras. Jesús les dijo, mediten en las escrituras. Las palabras de este libro es a las que no se les puede agregar ni se les puede quitar nada, porque este libro es el que edifica el corazón. Iglesia amada de Dios, vuelve a las escrituras y sé un pueblo de oración, de búsqueda de su rostro. Es la única manera, ¿sí? Vas a ser tremenda águila de Dios remontándote a las alturas, pero no te quedes pichón, porque de todas maneras vas a morir. No te quedes ahí como una persona que ya es inválida espiritualmente. Hay que conectarle una sonda espiritual para estar mandándole ahí una palabrita por goticas. Tanto tiempo en el Señor y ya es que con sonda. Tic, tic. Tu devocionalito todos los días, todo puntualmente. Dice, no, hermano, tú tienes que tener otra actitud, ya debes estar en algo más. De todas maneras vas a morir, vas a morir. Y lo más tremendo es que te vas a convertir en una carga para toda la gente a tu alrededor. Es lo más tenaz. No solamente te amargas, sino que le amargas la vida a todos los que están a tu alrededor. Mira lo que dice Apocalipsis 22 y terminamos. Versículo 11 al 14. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cuando uno lee ese versículo 11, pues hay como un asombro, porque uno dice, ¿cómo así que el que es injusto sea injusto todavía?
cómo Dios está diciendo que el que sea injusto siga siendo injusto y el que es inmundo pues siga siendo inmundo. Pero mira, es que eso de ser justo o ser inmundo, Dios le dio una oportunidad a cada persona de recibir abundantemente de su riqueza, como lo declara el profeta Ezequiel. Cada persona va a rendir cuentas por sus propios actos. Y cuando alguien dice, yo voy a rechazar la palabra de Dios y no quiere caminar en ella y se niega a ella, hay un momento donde el corazón se le vuelve como una piedra. Se le vuelve como una piedra. Y después de que se vuelve así, es muy difícil que regrese al camino. ¿Me comprenden? Porque una de las peores sentencias que puede pasar sobre una persona es que se le endurezca el corazón. Por eso dice el que es injusto, sea injusto todavía. Porque la gente que menciona Apocalipsis dice que con todas las plagas, las señales tan impresionantes que pasaron, ellos no dejaron de blasfemar el nombre de Dios ni de adorar a la bestia. Tremendo, tremendo, hermanos. Por eso te digo, si tú ya estás grandecito, no puedes estar ahí con sonda. Porque estás a muy poco tiempo de apartarte totalmente de las cosas de Dios. Mira, hay gentecita que uno la cuida, la visita, le lleva el devocional, la lleva, la trae y después haciendo una cantidad de maldades. Pero ¿por qué? Si yo te cuidé, si yo te di el devocional, ¿qué pasó con esa persona? No se alimentó de vianda. Siempre fue un niño espiritual que la lechita, siempre la lechita. No quiso crecer, finalmente se apartó de los caminos de Dios. Es hermoso ver cuando una persona está creciendo y cuando ya empieza a recibir y a escuchar de Dios. A mí me encanta cuando una persona me dice, Luis Enrique, Dios me dijo. No, yo ya siento que recorrimos más de la mitad del trayecto. Cuando alguien ya empieza a establecer esa relación íntima con el Señor y me dice, yo estoy escuchando a Dios, yo digo, bueno, hermano, si nos veíamos cada 8 días, ya le digo, nos vemos dentro de un mes, nos vemos dentro de 2 meses, porque ahora te encontraste con tu verdadero pastor. Te encontraste con el pastor de las ovejas, con el pastor de este redil. Con su permisito, yo me voy, te dejo con mi Señor. Quedaste en muy buenas manos. De aquí en adelante todo va a ser bueno para ti. Perdóname por todos los errores que cometí contigo, pero era necesario para que entendieras que solo hay un pastor perfecto. Y lo entrego. De vez en cuando que nos veamos por allá una vez al año, para charlar de cosas. El pueblo tiene que aprender a depender de Dios. Porque de lo contrario, mira, dice, si no soy un carnal. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy de aquel. Y no. Y aquí dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Lo que le espera al pueblo de Dios son cosas hermosas, hermano. Cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Lo que le espera a la iglesia es un bienestar tan impresionante, pero tan impresionante. Pero hay que sembrar aquí. Esta es la única oportunidad que tenemos. No tenemos más oportunidades. Lo que tú hagas mientras estás vivo. Luego no hay segundas oportunidades. Después de eso, dice la Escritura, está escrito para el hombre que muera una vez y luego el juicio. Así, amada iglesia, que entremos en esto con el Señor. Si estás pasando por tiempos difíciles, yo te invito
a que tú dediques más tiempo a la oración, que dediques más tiempo a leer la Biblia, para que recibas instrucción de parte de Dios. Dios te va a decir por qué está permitiendo las cosas, qué va a producir en tu vida, hacia dónde Él te quiere llevar. Guarda silencio en su presencia, permanece buenos tiempos delante de Él y tú vas a ser edificado sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le pedimos a Dios? Padre, nosotros te bendecimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, amado Señor, que seas tú fortaleciendo cada vida en este lugar sobrenaturalmente, Padre. Hoy ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros tiempos de dificultad, Señor. Y creemos que tú lo estás permitiendo para bien, para purificar nuestras almas, Señor, para limpiar nuestros corazones, para descubrir cuál era el cimiento en el que debíamos edificar y con qué materiales lo habíamos hecho, Padre. Te pedimos en Cristo Jesús que vivifiques nuestras vidas, que tú traigas gozo, Padre, trae gozo. Las personas en este lugar que están viviendo gran calamidad, trae gozo de tu salvación. Trae el gozo de tu salvación a cada alma, a cada vida. Trae tu gozo, Señor. Alegra nuestros corazones delante de tu presencia, porque esa alegría nos va a traer dirección. En esa alegría, Padre, nuestros ojos se van a esclarecer y vamos a poder ver el camino correcto. Bendito Dios omnipotente. Muchas gracias, Padre, por tu bendición derramada sobre este lugar. Gracias por cada vida, Señor, por cada familia. Precioso Dios, visita estos hogares de una manera sobrenatural, poderosa, Padre celestial. Visita estas familias en este tiempo con tu poder y con tu gracia. Amado Señor del cielo y de la tierra, que podamos aprender en este tiempo, que seamos edificados, que podamos crecer, que podamos dejar a un lado los rudimentos para edificar con vianda. Padre, haz de este pueblo un pueblo fuerte, un pueblo lleno de vigor, como dice tu palabra, un pueblo que tiene vitalidad en el mundo del espíritu, un pueblo que no está dudando, que está escuchando claramente tu voz, Señor amado, que no depende de terceros para tomar decisiones, que no depende de terceros, Señor, para andar por la vida, Padre, porque tú eres el pastor, porque tú estás dando dirección, porque la dirección es clara. Bendito Dios omnipotente, tú declaraste a través del salmista: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Que seamos un pueblo, Señor, que estamos entendiendo y que podemos ver el camino por el cual debemos andar. Gracias, Dios, por vivificar este lugar poderosamente. Gracias, Dios, gracias, Dios. Llévate todas las tinieblas de nuestra alma en esta hora, Padre, en las mentes que han venido perturbadas, aquellas mentes, Señor, que han estado como oscurecidas, entenebrecidas, Padre, que la multitud de pensamientos se ha hecho como una madeja, precioso Padre, de cosas oscuras. En esta hora declaramos lucidez espiritual para entender. Bendito Dios, declaramos que toda esa sombra se va en el nombre de Jesús. Que todas esas tinieblas desaparecen por el poder de tu Santo Espíritu, precioso Dios omnipotente. Y que hay libertad en las mentes, que hay libertad en los pensamientos. Hay pensamientos lúcidos, pensamientos claros, pensamientos, Señor, que entienden tu palabra, Padre. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Levanta tu voz y dile al Señor que tú quieres aprender en este tiempo. Cuánto tú quieres aprender de Él.
Cuánto tú quieres aprender de su presencia, cuánto tú le deseas y le necesitas. Levanta tu voz por un momento, porque Dios te está escuchando. Lo que tú estás orando en este momento es tan importante para Dios. Él está escuchándote. Él está oyendo la oración de un pueblo que levanta su voz con sinceridad. Vivifica este lugar. Vivifica a tu pueblo, Señor. Vivifica cada alma y cada corazón. Haznos volver de nuestros malos caminos. Haznos reaccionar, bendito Dios. Haznos reaccionar, Señor, en el nombre de Jesús. Haznos volver a ti en el nombre de Jesús. Vivifica nuestras vidas en el nombre de Jesús. Vivifica nuestros corazones, Señor. Dios Todopoderoso, danos fuerzas nuevas en esta hora. Fuerzas para honrarte, fuerzas para bendecirte, Señor, para permanecer en tu presencia. Levanta tu voz, levanta tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias. Tú estás derramando fuerzas nuevas en este lugar. Tú estás levantando este lugar. Tú estás dando fuerzas nuevas, Padre, y te damos gracias. Gracias por tu bendición derramada sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendito tú eres, Dios. Bendito tú eres. Vamos, levanta tu voz a Dios por un momento. Padre, hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Sobre las mentes, sobre los corazones. Padre, y sanidad en las personas que en esta hora vinieron a este lugar con enfermedades en sus cuerpos. Hay sanidad sobre las personas que vinieron enfermas de sus piernas. Hay sanidad en el nombre de Jesús, especialmente sobre la pierna derecha, Señor. Todo dolor desaparece por el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Fuera toda dolencia, fuera en el nombre de Jesús. Fuera todo dolor en el nombre de Jesús. Declaro huesos, articulaciones, declaro músculos, venas, arterias funcionando totalmente bien. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia, Señor. Toda la gloria y la honra y la alabanza son para ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.